Bueno, muy buenos días a todos, muy buenos días martes a todos. Nuevamente vamos a dar la bienvenida para dar otra versión de lo que son los cursos PEC y Learning, año 2020, un año bastante especial. El día de hoy nos va a acompañar don José Andrés Bofarul, ingeniero agrónomo de la Universidad Católica, especialista en lo que es control de malezas, y nos va a tocar el tema de control de malezas en huertos que se están estableciendo, en huertos aún no productivos. Don José Andrés, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Se escucha perfecto. Ya. Bueno, vamos a partir. La verdad que el control de malezas en huertos en establecimiento es bien, es bien limitado, así que la idea es hacer una presentación como la base del control de malezas para llegar al final a una propuesta en el fondo para plantaciones nuevas. Yo no sé si a mediados de la charla podemos parar o hacemos unas preguntas al final o en cualquier minuto, me da lo mismo cuando quieran en el fondo. No sé qué será mejor, Sergio. Eh, Vamos a hacer lo siguiente. El chat va a estar habilitado durante toda la presentación para hacer preguntas vía chat, ¿ya? Ujú. Y esas las vamos a hacer a la mitad, ¿ya? Y lo que es la Perfecto, intervención a viva voz la hacemos al final. ya, ¿Le ya, parece? perfecto. Entonces, sí, por eso entonces voy a hacer un poco la introducción y después, al llegar ya a la propuesta, antes de eso podemos hacer algunas preguntas y después al final puede salir otra a lo mejor. Ujú. Perfecto. Ya, hagámoslo de esa manera, don José. Bueno, bueno, vamos a partir entonces. ¿Cómo se llama? La idea es, como les decía, hacer una introducción un poco de las bases más que control de maleza, yo creo que es manejo de maleza en plantaciones básicamente de cerezo, que es lo que se está plantando, o prácticamente lo único que se está plantando. Entonces, primero, ¿por qué controlar las malezas? Y depende también de la edad de la plantación, cuál es lo más importante. Yo diría que la competencia por luz, agua o nutrientes es crítica en plantaciones nuevas, sobre todo en el establecimiento, y sobre todo por un tema que afecta la rentabilidad del cultivo. En el fondo, cualquier falla que uno cometa en la plantación, en riego, etcétera, o en el control de maleza, nos puede afectar la precocidad del huerto y eso nos afecta el flujo de nuestro proyecto. Entonces la competencia, sobre todo en el establecimiento, es muy, muy importante. Ya en plantaciones adultas, la competencia no es un tema tan relevante, digamos, pero sí en el primer año, el segundo, hasta el tercer año es crítico. Eh, También hay algunos otros problemas que causan las malezas, como algunos problemas sanitarios. Por ejemplo, hay malezas que son hospederas de algunas plagas como trips, los chanchitos blancos, etcétera. Por lo tanto, si uno tiene un problema de malezas mal manejado, puede tener efectos adicionales a la competencia por las malezas. También las pseudomonas, por ejemplo, están normalmente en gran cantidad en las malezas. Por lo tanto, si uno tiene un problema de maleza, a veces puede tener más presión de cáncer bacterial. Y hay algunos efectos a veces que uno no toma mucho en cuenta. Por ejemplo, si uno tiene muchas malezas con flores, eh, y son normalmente muy atractivas a las abejas, a veces aplicamos algún insecticida para control de alguna plaga en nuestro cerezo y estamos matando las abejas que cada vez se dañan más y son críticas en los frutales. También hay un efecto que se llama relaciones alelopáticas, que hay algunas malezas básicamente perennes, como maicillo, falsoté, chépica, etcétera, que secretan algunos compuestos al suelo que inhiben el crecimiento de otras malezas o, en este caso, del cerezo, en el fondo. Entonces, si tenemos un huerto con mucha presión de chufa o de maicillo o de chépica, por ejemplo, eh, a veces tenemos efectos directos sobre el cultivo. Y otros, de repente, más prácticos, como a veces, si tenemos presiones muy altas o malezas muy grandes, dificultan el riego. A veces cuando tenemos riego por microaspersión, por ejemplo, si crecen malezas muy altas nos afectan el radio de mojado del microaspersor. O a veces cuando tenemos que hacer se nos escapan las malezas por algún error en el programa,
tenemos que hacer algún control mecánico, y aparte del costo que tiene eso, a veces hay daño en las plantas por daño mecánico. Eh, Básicamente eso. También es importante ver qué es lo que está pasando en el control de malezas en frutales, no tanto en establecimientos, pero sí en huertos ya adultos. Primero, hay una disminución de la eficacia de herbicidas tradicionales, básicamente el glifosato, que es la base de todos los manejos, que ahora está siendo un poco cuestionado, pero ha sido y va a ser por varios años, yo creo que la base del manejo de maleza. Primero apareció con malezas que son tolerantes a glifosato, como las perennes, por ejemplo, chufa, falsoté, correhuela, etcétera. Pero lo más importante que ha ido pasando en los últimos años, que son la aparición de algunas malezas anuales o bianuales que son tolerantes o ya derechamente resistentes. Eh, por ejemplo, algunas vallicas, el epilobium, la malva, pila. En los últimos años se ha agregado la zanahoria, la coniza también, que hoy vamos a ver algunas fotos. Entonces, cada año se agregan más malezas que son más tolerantes o resistentes a glifosato y a otros herbicidas también. También, ¿qué es lo que ha pasado con la mano de obra? Primero, que hay una disminución de la disponibilidad y un aumento de costo de la mano de obra. Por lo tanto, hay una necesidad, por ese motivo y por otros también, de disminuir el número de aplicaciones de herbicidas. Básicamente, uno son los costos, pero también por las presiones medioambientales. También cada aplicación de un herbicida es un riesgo de fitotoxicidad. Entonces, si disminuimos el número de aplicaciones de herbicidas, podemos disminuir el riesgo también. También la aplicación es muy clave. En el fondo hay boquillas o equipos para hacer lo que uno puede hacer digamos, no hay excusa para no hacerlo bien, digamos. Pues la aplicación de herbicida, en el fondo. Es un tema importante que hay que tratar de mejorar, o a lo menos mantener los costos y no irlo subiendo. Y lo otro que está pasando muy fuerte, en el fondo, es que hay cada vez restricciones crecientes al uso de algunos herbicidas. Por ejemplo, el glifosato bueno, en Europa está muy limitado, pero ahora muy fuerte también en Estados Unidos. El paraquat también está cuestionado hace muchos años, en el fondo. También la cimacina en Europa, por ejemplo. Entonces hay limitaciones. Afortunadamente el mercado de la cereza es básicamente China, donde todavía no hay muchas restricciones en ese sentido, pero van a ir apareciendo y hay que estar preparado. En el fondo, ya este año me tocó en algunos olivos, por ejemplo, que tenían una certificación en Estados Unidos que le habían prohibido usar el glifosato. Entonces, un programa sin glifosato, sin paraquat, la verdad que es complicado hacerlo, y no tan complicado, sino que también hay productos alternativos, pero son realmente de eficiencia menor y de costos mayores. Entonces hay que tratar de usarlo racionalmente para que podamos seguirlo usando por un buen tiempo. Esto también es daños de herbicida, en el fondo, y es para insistir en que una aplicación de herbicida, si uno se equivoca o la hace mal, es mucho más riesgosa que una aplicación de insecticida, fungicida, etcétera, donde uno puede perder la plata, digamos. Pero aquí, si hay un error en la elección del herbicida o en la aplicación y hay fitotoxicidad, podemos tener daños leves hasta daños severos, digamos. Entonces, cada aplicación de herbicida hay que tener cuidado. Hay daños, por ejemplo, con glifosato en plantaciones nuevas, de absorción a través de las hojas, o incluso a veces a través del tronco, muy poco lignificado. Entonces, cada aplicación de herbicida es un riesgo, y por lo tanto hay que hacer la menor cantidad posible, pero que sean muy eficientes para disminuir los riesgos. También, sobre todo en el establecimiento y en cualquier época, digamos, este es un huerto nuevo que tenía una presión muy alta de pila, por ejemplo, y hubo que hacer una limpieza manual, y eso es muy caro en el fondo. Entonces hay que tratar de hacer un programa que uno evite llegar a tener que apagar incendios o hacer cosas manuales que a veces se hace daño a la planta, o el costo es muy alto.
También lo que les decía, en el fondo, lo que ha ido pasando en los últimos años es que se empiezan a seleccionar malezas más tolerantes a algunos herbicidas. Por ejemplo, es las vallicas, que partió hace muchos años con dosis baja de glifosato, pero incluso con dosis alta. Hay una aplicación de 12 litros por hectárea, por ejemplo, y igual hay algunas vallicas que no le hacen nada, digamos. Las malvas también son bastante tolerantes al glifosato. Ahí vemos malvas chicas, digamos. La pila también es muy tolerante. Ahí vemos también pila chicas, donde se hizo a la izquierda, por ejemplo, una aplicación de glifosato, y las pila, incluso las más chiquititas, se escapan al control, digamos. Ahí está el epilobium, que también es una maleza muy tolerante al glifosato, y esta es una maleza que molesta mucho en riego por microaspersión o en suelos más húmedos, porque es una maleza que es como acuática, digamos, entonces le gusta mucho la humedad y crece muy alto, entonces afecta mucho el radio de mojado de los microaspersores. Ahí está, por ejemplo, un epilobium con millones de semillas, en el fondo, entonces con unas pocas que uno deje que semillen en el huerto, tiene siembra para varios años, digamos. La ortiga también es bastante tolerante al glifosato. La zanahoria, que en los últimos años ha aumentado mucho, también es muy tolerante. Y la última, o de las últimas que ha aparecido hace varios años, pero que ha crecido muy rápido, es la coniza, que es una maleza compuesta, que es muy tolerante al glifosato, y aquí, por ejemplo, se ve que se hizo un control con herbicidas residuales que anduvo relativamente bien, pero aquí vemos la que no se controló, y es una maleza muy leñosa, digamos, y en este estado es relativamente fácil de controlar, pero ya en este estado, ya con 3, 4 hojitas o más, ya es muy tolerante al glifosato, y en este estado, que es como una roseta antes de tirar el tallo floral, es muy difícil controlar, digamos. Ahí está la maleza, la coniza ya en floración, entonces también produce millones de semillas, entonces se siembra el campo muy rápido, digamos. Y vuelan a muy larga distancia, porque tienen, como las compuestas, vuelan con estas pelusas, digamos, vuelan a muy larga distancia. Esta otra maleza compuesta también, que es bastante tolerante al glifosato, que se llama falsa achicoria, también produce muchas semillas, y en poco tiempo se llena el campo de esta maleza, digamos. Entonces, la resistencia a maleza está descrita hace muchos años, en el fondo. Para mostrar aquí, voy a pasar rápido, estos son datos del 2015 nomás, pero ya en esos años ya había a nivel mundial, ¿cómo se llama?, declarada en huertos frutales más de 27 especies de malezas resistentes a distintos tipos de herbicidas. Y si nos vamos solamente al glifosato, podemos ver que partió la resistencia aproximadamente el 97, digamos, con algunas vallicas. Aquí tenemos algunas vallicas de las que están presentes en Chile. Está la coniza, por ejemplo, que está en Chile ahora aumentando muy fuerte. Pero podemos ver que partió con una o dos malezas cada ciertos años. Se agrega muy poco, pero ya a partir al año 2005, por ahí, se empezaron a agregar muchas malezas y varias malezas por año, digamos. Entonces vemos que esto va creciendo muy rápido, y es un tema biológico. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer para evitar la resistencia de las malezas? En cultivos hay más opciones. Por ejemplo, en un cultivo de maíz o lo que sea, uno puede hacer una rotación de cultivo. Uno siembra un maíz, y el otro año puede sembrar un cultivo de hoja ancha, usa distintos herbicidas y lo controla, pero no lo podemos hacer en frutales. También el control mecánico, también normalmente en frutales normalmente no se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer en frutales? Primero, evitar la subdosis. Hay que usar la dosis que corresponde del herbicida, no de repente a veces por bajar costos, o básicamente bajar costos. A veces uno baja un poco la dosis, y eso es estimular un poco la resistencia. También evitar usar siempre un único grupo de herbicidas durante varias temporadas, y es lo que se ha hecho en Chile por muchos años con glifosato, en el fondo. Y lo otro, lo más importante, es usar mezcla o aplicaciones secuenciales de herbicidas de distinto modo de acción. En el fondo tenemos que conocer un poco cómo funcionan los herbicidas para tratar de hacer mezclas o rotaciones, y evitar la selección de malezas tolerantes. ¿Qué herbicidas tenemos disponibles en frutales en Chile? Hay dos grupos grandes, digamos. Uno, que son los herbicidas con actividad al follaje de las malezas.
sea, que controlan malezas ya emergidas, donde hay dos grandes grupos, los herbicidas de contacto, donde básicamente son no selectivos, donde el grupo más conocido son los paraquat y diquat. Hay un producto que se ha usado poco, que es el Basta, que es el glufosinato de amonio, que es un producto que yo creo que va a empezar a crecer porque tiene menos cuestionamientos toxicológicos que los paraquat, pero hay un tema de costo que no es menor, digamos, pero yo creo que es una buena opción para ir usando de forma más masiva. Y el grupo un poco más nuevo, que es donde está el Valor, que tiene un efecto también poemergente, y el Affinity, que es un producto también que se usa en Chile básicamente para control de desiertos, pero podría usarse también como un complemento para glifosatos, como para evitar resistencia. Después hay otro grupo que son los sistémicos, donde básicamente el producto que más se ocupa, que es la base de los programas, son los glifosatos. Después está el aminotransferasa, también muy antiguo, pero aquí tengo marcados los que no se pueden ocupar en plantaciones nuevas. El aminotrasol se mueve un poco en el suelo, por lo tanto tiene una restricción de uso en plantaciones sobre 3 años, digamos. Después están los graminicidas, centurión, etcétera, que son básicamente para vallicas o otras gramíneas, pero básicamente para vallicas resistentes. Y los herbicidas hormonales como el 2,4-D o el MSPA, que también son más peligrosos usar en plantaciones nuevas, pero en plantaciones adultas el MSPA es una buena opción para meter dentro de la rotación también. Después hay otro grupo que son los herbicidas residuales o suelo activo, que uno lo aplica y quedan en el suelo, se incorporan en el suelo y se van absorbiendo a través de la solución del suelo a las malezas y van controlando en el tiempo la germinación de las malezas o el crecimiento de sus primeros estados, en el fondo. Entonces también hay un montón de herbicidas, pero la verdad que son bastante limitados en cantidad. Aquí en Chile no tenemos muchas opciones, y los que están en verde son los que podemos usar en plantaciones nuevas, donde está el oxiflorfen, por ejemplo, el Valor y el pendimetanil, básicamente. Esas son las 3 opciones que se ocupan y son seguras en plantaciones nuevas. Hay otros productos, por ejemplo, el Alión, que es un muy buen producto, pero tiene restricciones para plantaciones nuevas, o el Diurón, o las cimacinas también, que tienen restricciones. Por lo tanto, en cuanto a residuales, podemos usar algunos, por ejemplo, el oxiflorfen, el Valor y el pendimetanil, pero tenemos limitadas otras opciones. Y este es un cuadro de Estados Unidos, pero es para mostrar que aquí en Chile tenemos que, en herbicidas, lo mismo que se hace en fungicidas o en insecticidas, tratar de usar distintos grupos o distintos modos de acción, digamos, para evitar resistencia. Pero es para mostrar nomás que estos son productos los que están en Estados Unidos y los que están en rojo están en Chile, digamos. Entonces, en Estados Unidos tienen muchas más opciones de herbicidas. En Europa es un poco distinto, porque tienen bastante más limitaciones, pero Estados Unidos, que se ocupan más herbicidas, tienen más alternativas. Y lo que hacen en el fondo es tratar de no usar siempre el mismo producto. Por ejemplo, aquí está el glifosato, que tiene un modo de acción, pero de repente el paraquat tiene otro modo de acción, el Basta tiene otro, el Goal o el Valor tienen otro grupo. Entonces, al hacer mezclas o rotaciones, se evita ir haciendo una selección de maleza. Entonces, ¿qué productos, vamos a pasar un poco rápido, qué productos tenemos disponibles? El glifosato, yo creo que es la base del manejo de herbicidas por ahora. Es un producto eficiente, económico, y lo que sí está siendo cuestionado básicamente en Estados Unidos, y se están habiendo algunas limitaciones en algunos mercados, especialmente en Europa y en Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que van a venir restricciones en el corto plazo al uso del glifosato. Por lo tanto, hay que estar preparados para hacer programas que limiten el uso. Seguramente vamos a tener limitaciones de número de aplicaciones por temporada o cierta dosis por hectárea por temporada. Entonces hay que estar preparado para no depender solamente del glifosato. Algunos datos prácticos del glifosato que a veces explican fallas de control. Por ejemplo, el periodo libre de precipitaciones, de lluvia, o normalmente, o más crítico, el riego por microaspersión. Por ejemplo, de repente uno en verano a veces tiene fallas de control y es porque se ha regado muy cerca. Por ejemplo, un hormonal como un MSPA o un paraquat, con 1 a 2 horas entre la aplicación y la lluvia o riego,
no afectan la eficiencia, pero en el glifosato tiene que ser un mínimo de 12 horas y ojalá 24 horas en el fondo. Entonces, normalmente si uno hace aplicaciones en invierno, idealmente que el día de la aplicación no llueva, y a lo menos tienen que ser 12 horas sin lluvia o riego. También siempre hay dudas de si es necesario bajar el pH del agua para aumentar la eficiencia del glifosato, y la verdad que en términos prácticos, en algunas condiciones podría ayudar. Por ejemplo, cuando hay aguas duras con alta concentración de aluminio, fierro, calcio, magnesio, que esto se da mucho en el norte, podría ser necesario. Aquí en la zona central no se da normalmente, digamos. Pero sí, cuando uno aplica alto volumen de agua, por ejemplo, más de 200 litros por hectárea, podría ser necesario bajar el pH en el fondo. Pero por eso que uno trata de aplicar con menos de 200 litros en el caso del glifosato. Y también cuando uno usa dosis baja, que esto es equivalente más o menos a 1,5 litros de un glifosato 48, también podría ser necesario. Pero en general en la zona central no es tan necesario. Y lo otro importante es que, para poder comparar, hay muchas formulaciones de glifosato, y hay distintas sales, hay algunas que entran más rápido, otras más lentas, pero lo importante es cuando uno compara, para poder comparar equitativamente los glifosatos, hay que fijarse en esta columna, que es el equivalente ácido, que es lo que realmente funciona en el glifosato. Y con esta cuadrito uno puede ver, por ejemplo, que si uno usa un glifosato 48%, que es tradicional, que ya Roundup no existe, pero hay otras formulaciones, un litro de eso equivale, por ejemplo, si es un Roundup FG, alrededor de medio litro. Entonces, con este cuadro uno puede comparar objetivamente, en el fondo, la dosis de los glifosatos. Otro producto también que se puede ocupar en plantaciones nuevas es el Valor, que es un producto que ya lleva algunos años en el mercado. No muchos años, pero tiene algunas ventajas, y ha ido creciendo mucho su uso. Primero, es un herbicida de contacto, básicamente para hoja ancha, pero tiene la ventaja que a dosis más alta funciona como suelo activo residual. Tiene la ventaja que controla muy bien algunas malezas que se le escapan al glifosato, por ejemplo, malva, ortiga, alfilerillo, zanahoria, etcétera, de hoja ancha. Entonces se complementa muy bien con glifosato. Siempre es conveniente aplicarlo en mezcla con glifosato, o también a veces paraquat, porque controla maleza en pequeños estados y no controla bien gramínea, entonces siempre conviene aplicar mezclado. Y tiene una restricción, que todos estos productos del Valor o el Affinity son tan activos que si hay algo de deriva, que normalmente se ve algo de deriva, son productos que marcan muy bien, y si hay fruta presente cuajada, puede haber daño en la fruta, por lo tanto tiene esa restricción de no aplicar con fruta cuajada. Las dosis que se ocupan en poda de emergencia son 60, 80 gramos, hasta 50 gramos a veces es suficiente. Y como residual, alrededor de 300 gramos hasta 200 hacia abajo podría ser. Ahí está un poco la acción foliar, actúa sobre maleza ya emergida, y la acción residual, en el fondo el producto llega al suelo, tiene que llegar al suelo, incorporarse con lluvia, y se absorbe, la maleza lo absorbe en la medida que van germinando. Hay algunas fotos en el fondo de control poda emergente de malva, por ejemplo, a 50 gramos más glifosato, es muy eficiente sobre malva. Efectos residuales, por ejemplo, aquí una aplicación que se llegó hasta los casi 300 días después de la aplicación con muy buen resultado. No quiere decir que siempre dure 300 días, depende en la condición, la maleza que había en ese lugar, la aplicación, la incorporación, pero son productos de largo efecto residual. Aquí también una aplicación en cítricos más al norte, también esto se aplicó en agosto del 2008, y esto era en febrero del 2009, con muy buen efecto. Y lo que sí, en la zona norte tenemos menos lluvias, por lo tanto sale menos en la calle de malezas, pero son productos de largo efecto residual. ¿Qué precauciones hay que tener? Primero hay que evitar la deriva. Como les decía, son productos muy activos, por lo tanto, si hay deriva puede haber algún daño. El efecto es solamente de contacto, y se puede usar en plantaciones nuevas, pero teniendo el cuidado de no mojar tejidos tiernos en el fondo. En el caso de cerezo,
por el valor o el oxiflorfen que a veces se ocupa, o por el paraquat, y también por el glifosato. De todas maneras, conviene poner protectores del tronco, porque los cerezos junto con los kiwis y las vides tienen la corteza muy delgada en el fondo, y bajo la corteza está verde, y puede haber absorción de algunos productos a través de la corteza. Hay daños de valor por básicamente deriva, no hay problema de gasificación ni volatilización, sino que solamente por deriva es una mancha de contacto, sobre todo en las partes bajas de los árboles cuando hay viento o se aplica con mucha presión. También siempre la duda es cuándo conviene aplicar un residual. Yo diría que antiguamente era como optativo, digamos, porque con un paraquat o un glifosato normalmente era suficiente para tener un buen control, pero con los problemas que están habiendo en eficiencia del glifosato, yo creo que es prácticamente obligatorio aplicar un residual. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, malezas tolerantes al glifosato, tiene mucha vallica resistente, pilobio, zanahoria, malva, etc., de todas maneras conviene aplicar un residual. Cuando hay alta presión de malezas anuales, ¿y cuándo se produce eso? En plantaciones nuevas. Normalmente uno hace una muy buena preparación de suelo, aplica guano, a veces, etcétera, aplica fertilizante, entonces están las condiciones óptimas para la germinación de maleza. También cuando usamos el suelo, a veces de repente uno hace un rastraje y hay germinación, se viene con muchas semillas de maleza, y que cada vez menos, que cuando se riega por gravitacionalmente y el agua viene con muchas semillas de maleza. También cuando uno tiene malezas perennes, por ejemplo maicillo, etcétera, uno al controlar las malezas anuales con los residuales, uno puede hacer un mejor tratamiento de esas malezas con desmanche en el fondo. Normalmente uno nunca tiene un campo lleno de chufa o lleno de maicillo, entonces al aplicar residual uno elimina las malezas anuales y puede hacer desmanches más eficientes de esas malezas perennes. Y lo más importante, yo diría que al usar residuales, uno disminuye el número de aplicaciones y eso tiene un efecto en costo. A veces el residual, claro, son más caros, pero disminuyen las aplicaciones de poda emergente, digamos. Y eso, aparte del costo, tiene un menor riesgo de fitotoxicidad. Y sobre todo en plantaciones nuevas, si uno se equivoca o tiene algún daño por deriva, etcétera, puede atrasar la plantación, incluso puede haber muerte de planta. Y también, sobre todo en campos grandes, que cada vez los proyectos son más grandes, al disminuir el número de aplicaciones uno optimiza el uso de maquinaria y también de la mano de obra. Y lo último que cada vez va a ser más importante es que van a haber, ya están habiendo, y van a haber restricciones al uso de herbicidas, en el fondo, tal como lo vemos en fungicida o en insecticida, van a haber, y China seguramente va a empezar a tener las mismas restricciones que tienen en Estados Unidos, en Europa, en el tiempo, ¿no? También, si uno va a usar un residual, no todos los residuales se pueden ocupar en todas las situaciones. Primero, depende de la especie y la edad de la plantación. No todos los residuales se pueden usar por ejemplo, las cimacinas o las terbutilacinas no son tan bien toleradas en los carosos, por lo tanto no se ocupan mucho. Y también hay varios herbicidas que no se pueden ocupar en plantaciones nuevas, entonces estamos limitados a pocas opciones. También el tipo de suelo, normalmente la selectividad y el control de maleza está asociado al contenido de materia orgánica, entonces tiene que tener normalmente un mínimo de materia orgánica, normalmente se habla de un 2% y ojalá una cierta cantidad de arcilla. Y también depende de las malezas el espectro de malezas que uno tenga, porque hay residuales que son mejores para hoja ancha, otros para gramínea, etc. Este cuadrito es como un resumen de las opciones que hay en el mercado, digamos, y ahí está marcado con verde las alternativas que se pueden ocupar en plantaciones nuevas. Normalmente la mezcla típica, lo vamos a ver después, es como base el pendimetanil, que es un producto muy eficiente sobre gramínea y eficiente sobre algunas de hoja ancha, no todas,
Por lo tanto, siempre el pendimetanil tiene que ir complementado con algo, y normalmente la mezcla tradicional que se hace es con oxiflorfen, pendimetanil con oxiflorfen, eso es lo típico. Hay que tener cuidado con el oxiflorfen, que tiene un efecto que se llama codestilación, que si uno aplica cerca de la brotación y hay suelo húmedo y temperatura, se produce es como una destilación, digamos, que es con los vapores, y hay puede haber daño de hoja y brote. Entonces hay que aplicar hasta 15 días antes de brotación. Y los últimos años se ha agregado el valor también como producto para uso en plantaciones nuevas, que también es muy eficiente en hoja ancha. Normalmente se ocupan dosis entre 100 gramos hasta 300 gramos en plantaciones ya más adultas, y complementa muy bien el pendimetanil porque controla muchas de las que se le escapan al pendimetanil. Las otras opciones, normalmente, por ejemplo, el Alión, que es un muy buen producto, tiene restricciones en plantaciones nuevas todavía, y la cimacina, terbutilacina y durón también tienen limitaciones. Así que estamos limitados en plantaciones nuevas básicamente a pendimetanil complementado con oxiflorfen, o pendimetanil complementado con valor. También, antes de llegar un poco a la estrategia de control, hay que elegir el manejo de malezas que uno va a hacer. En el fondo hay varias opciones. Primero, el laboreo mecánico, que cada vez se usa menos, digamos, porque uno controla las malezas, pero en el tiempo se va degradando el suelo, se producen capas duras, digamos, en el tiempo empeora la infiltración, va disminuyendo la materia orgánica, las raíces, uno limita un poco el crecimiento, y hay un riesgo de helada normal, digamos. La otra opción es cero labranza completa con herbicidas, que uno elimina la competencia de malezas, pero en algunos suelos se produce una costra superficial. La infiltración de agua en general a veces se mantiene, pero la materia orgánica va disminuyendo en el tiempo. Las raíces crecen muy bien y tiene una ventaja en relación a tener cubierta vegetal, que el riesgo de helada es menor, porque el suelo se enfría más lento que cuando hay cubierta vegetal. Y la cubierta vegetal tiene varias ventajas. La única ventaja, diría, que tiene competencia con el frutal, digamos, pero mejora la estructura del suelo, mejora la infiltración de agua, en el tiempo va aumentando la materia orgánica, las raíces crecen mejor, pero tiene, en zonas de riesgo de helada, tiene un mayor riesgo de helada que no tener cultivo, digamos. Hay algunas fotos de lo que normalmente lo que se está usando, que es básicamente control de maleza en la sobrehilera, con una banda más o menos ancha, dependiendo del manejo que uno tenga con la rana, etc. Esto también es cerezo, cubierta vegetal sembrada o natural en la entrilera, y control de maleza sobre hilera. Básicamente esto es para mostrar nomás que el ancho de la hilera puede ser mayor o menor, y eso a veces puede ayudarnos a regular el vigor de la planta. Por ejemplo, si uno quiere estimular el vigor, puede hacer una banda más ancha, y si uno quiere tener algo de competencia en las malezas, puede tener una banda más angosta y controlar un poco el vigor. Y lo otro también depende de la zona y el tipo de riego. Por ejemplo, en zonas más secas, de la séptima al norte o más al norte, digamos, y uno tiene goteo, es muy difícil mantener una cubierta vegetal, entonces se ocupa mucho la cero labranza, digamos. Bueno, ahí normalmente otro ejemplo de control de banda más ancha o más angosta, digamos. Mire que básicamente eso es como la introducción. No sé si quieren hacer algunas preguntas hasta ahora, antes de seguir. Perfecto, perfecto. Acá tenemos un par de preguntitas para usted, don José Andrés. Don Juan Orueta pregunta: ¿qué opinas de utilizar glifosato junto con oxiflurfen en una dosis de coadyuvante para plantaciones adultas? ¿Qué dosis? No me acuerdo. ¿Qué opinas de utilizar glifosato junto a oxiflurfen en una dosis Ya, de coadyuvante para plantaciones ya. adultas? No entiendo como coadyuvante. El oxiflorfen tiene dos usos, básicamente. Uno como residual,
que se ocupa dosis más o menos de 2 litros por hectárea complementando al pendimetalil en plantaciones nuevas. Y en plantaciones adultas se puede ocupar como residual también la misma mezcla pendimetalil oxiflorfen o solo oxiflorfen a dosis de 3 a 4 litros, que es un muy buen producto, un efecto residual no muy largo. ¿Sí? Y la otra uso es como complemento de glifosato, que eso seguramente es la pregunta, a dosis de medio litro por hectárea, que es una buena opción para complementar el glifosato. De hecho, después vienen las recomendaciones. La idea es tratar de, ojalá, evitar el uso de glifosato solo, porque hay muchas malezas que se están escapando. Entonces, complementarlo puede ser con oxiflorfena a dosis baja, con valor a dosis baja, a veces en algunas opciones, o más en invierno, MSPA, tratar de no usarlo solo para evitar escapes de maleza. Perfecto, tenemos otra acá, dice, ¿cuál es el tiempo de carencia del glifosato? No tengo ese dato a mano, pero es bastante corto. Y el riesgo de residuos es muy bajo en los residuales. A veces han habido problemas de residuos cuando hay, por ejemplo, uno aplica y hay sierpe o hay absorción por hojas basales, ahí puede ser más peligroso, pero normalmente a través del suelo el riesgo de residuos es muy, muy bajo en el fondo. Las restricciones están más vienen más por el lado de las certificaciones, en el fondo. Las certificaciones te exigen no incluir o incluir cierta cantidad de herbicida, en el fondo. Pero el dato así en detalle de la carencia no lo tengo a mano, pero es muy corta en todo caso. Perfecto. Acá sale, ¿cuál es el momento óptimo de control para maicillo? Ya, sí, después lo vamos a ver, pero en el caso de las malezas perennes, cada maleza perenne tiene como su momento óptimo, en el fondo de control, y básicamente, bueno, casi siempre son con glifosato, que son productos sistémicos. En el caso maicillo, normalmente se habla cuando el crecimiento nuevo tenga alrededor de entre 20 y 30 centímetros de altura, en el fondo. Que normalmente lo vamos a ver después en algunas fotos, pero todas las malezas perennes hay que esperar el minuto en que las reservas de sus órganos de reserva, por ejemplo, en el caso de maicillo son los rizomas, ya hayan agotado su reserva, en el fondo, y ese es el minuto óptimo. Si uno aplica muy, muy temprano, tiene tanta reserva que el control es muy malo. Entonces, por ejemplo, el maicillo son 20, 30 centímetros de crecimiento, la correhuela más o menos en floración, etcétera. Siempre hay como un momento óptimo. En el caso de maicillo es más o menos ese es el estado. Perfecto. Acá creo que es la última. Dice, ¿cuál es el mercado más exigente en cuanto a los glifosatos? Hasta ahora Europa, Europa limita mucho el uso de herbicidas. De hecho, en Europa mismo se ocupa muy poco herbicida y está muy limitado el uso de glifosato. Paraquat también hace mucho tiempo que no lo ocupan. Y básicamente ocupan algunos residuales, el Basta en algunos casos, y eh, bandas muy angostas, digamos, de herbicida y mucha cubierta vegetal. Pero Europa yo creo que es el país más limitante, y ahora los últimos años con las presiones que han habido al glifosato por seguridad de los operarios, digamos, en Estados Unidos, están habiendo más limitaciones, y yo creo que eso va a seguir, digamos. De hecho, este año, primer año que me toca un campo grande de olivos que están con una certificación de Estados Unidos y le habían prohibido el uso de glifosato. Y hace varios años ya, por ejemplo, en los avellanos, por presiones de Europa, ellos sacaron el uso de paraquat, por ejemplo, de los avellanos y de la cimacina. Entonces, eso va a seguir básicamente con los productos más antiguos, por ejemplo, la cimacina, el paraquat, el glifosato. Por eso que todos estos productos nuevos como el Valor o el Alión, normalmente son productos menos cuestionados porque son ambientalmente menos complicados, se ocupan dosis bajas, son de menos toxicidad, entonces va a haber un recambio, pero el problema es que sin paraquat, sin glifosato, los programas
se dificultan, digamos, porque son los productos a veces menos eficientes y mucho más caros en el fondo. Por ejemplo, si uno cambia un paraquat por un Basta, por ejemplo, los costos se van, no sé, 4 o 5 veces arriba, pero va a seguir pasando. En el fondo hay que estar preparado para eso. Perfecto. Ujú. A ver, ¿Seguimos? aquí, don Mauricio, ¿le parece si lo dejamos para el final el tema para habilitar el audio y leer la última Bueno, pregunta ya para continuar con la esta? Dice, ¿es seguro aplicar glifosato en un huerto de 2 años? ¿No daña la raíz del cerezo si las malezas están cerca del tronco del árbol? sí, sí, hay muchos mitos en el cuanto del glifosato, ¿ah? El glifosato se puede usar en plantaciones nuevas. El movimiento del glifosato en el suelo es muy bajo. Una vez que llega al suelo se inactiva muy, muy rápido. Entonces hay que usarlo, pero hay que tener cuidado con el glifosato, con la deriva y la absorción a través del tronco. La absorción a través de raíces es bastante baja y no hay mucho riesgo, pero sí hay muchos daños y a veces que no se toman mucho en cuenta por deriva y por absorción a través del tronco, digamos. Entonces, si uno aplica con una buena protección de tronco, con campana, sin deriva, se puede ocupar. Hay que tener las precauciones del caso, digamos, pero a través del suelo es bastante seguro, digamos. Perfecto. Perfecto. Creo que Ujú. esa fue la última pregunta del chat. Y para los que me ¿Ya? solicitaron audio, lo vamos a hacer al final, para ¿Ya? mantener un orden, por Perfecto. favor. Don José, por Ya. favor, continuemos. Muchas gracias por Seguimos. responder las dudas. ¿Ya? Bueno, entonces, más que un control de maleza, lo que hay que hacer, igual como uno hace un programa de control de plagas o enfermedades o de fertilización, hay que hacer un programa de control de maleza, porque a veces lo que pasa es que muchas veces se apagan incendios. Digamos. Cuando yo tengo el problema, me empiezo a preocupar a ver qué es lo que ocupo, cómo lo ocupo, entonces mejor tener trazado un programa y aplicar en el momento que corresponde. Normalmente los problemas de control de maleza es por a veces aplicar en un momento no oportuno, con malezas más grandes que se produce un efecto paraguas, que uno controla lo que está afuera, pero hay abajo malezas que no le llega el herbicida y los controles son malos. Entonces hay que hacer un programa de control que el objetivo primero es aumentar la productividad y la rentabilidad, y esto es clave en plantaciones, en los proyectos nuevos. No sé, una inversión de cerezo, estamos hablando de 20.000, $30.000, incluso el proyecto me ha tocado ver que más caros que eso, digamos. Entonces, cada, cada año que uno se atrase en la producción o llegar a plena producción, afecta la rentabilidad, digamos. Entonces, muy importante los primeros años, sobre todo, tener poca competencia de maleza. También, ya preparándose para el futuro, un programa tiene que prepararse para ir evitando seleccionar malezas tolerantes a algunos herbicidas. También debería ser un programa que facilite el manejo, ojalá mecanizar la mayor cantidad de aplicaciones eh, y no estar haciendo aplicaciones en momentos inadecuados. También, idealmente, ir disminuyendo o mantener los costos controlados, digamos, y especialmente en plantaciones nuevas, disminuir los riesgos de fitotoxicidad, especialmente en aplicaciones de primavera-verano. Entonces, todo lo que uno haga con residual en invierno, para tratar de evitar aplicaciones en primavera-verano, cada aplicación que yo me ahorre en esa época, que a veces hay viento, ¿cómo se llama? Tenemos pocas horas para aplicar, digamos, entonces la parte operativa se nos complica, entonces tenemos que tratar de hacerlo lo más eficiente posible para no estar gastando de más, digamos. Y lo otro que cada vez más importante, tiene que ser un programa que sea sustentable y cumplir lo que nos están pidiendo. En el caso de cerezos, que prácticamente va el 90% a China, en herbicidas todavía no tenemos ninguna restricción, pero eso en algún minuto va a cambiar, digamos, entonces hay que estar preparado para tener un buen control de maleza y que no tengamos problemas el día de mañana que nos limiten algún uso de herbicidas. Entonces, antes de hacer un programa de control de maleza, hay que conocer un poco qué maleza uno tiene en el campo, cuáles son los principales problemas. En el fondo, nunca todos los campos son iguales.
Pero así como a grandes rasgos, hay una cierta evolución de las malezas a la temporada. Por ejemplo, las malezas anuales, que son las de semilla básicamente, tienen una germinación con las primeras lluvias de abril, inicio de mayo. Hay un pic de germinación de otoño, después en invierno baja y viene ahora el pic de primavera, que es más largo, o sea, más alto y más largo, digamos. Entonces, en base a eso, uno debería estar, para controlar las malezas anuales, esto no pensando en el primer año, ya a partir del segundo año, uno debería estar controlando este pic de germinación de otoño, y después, a salir de invierno, debería ser otra aplicación para controlar este pic de primavera, digamos. Entonces, normalmente los residuales se ocupan a salir de invierno o durante invierno para disminuir este pic de germinación de primavera-verano, en el fondo. Y después están las malezas perennes, que es la línea roja, que normalmente la mayoría de las malezas perennes en invierno están en receso, digamos, una chépica o una correhuela normalmente no crecen en invierno, salvo las zonas más al norte, digamos, y después en primavera-verano crecen junto con los frutales. Entonces, aquí hay un cambio en primavera-verano. Entonces, por ejemplo, productos de contacto, por ejemplo, no sé, un paraquat, qué sé yo, para controlar malezas anuales, si uno las controla chicas, es muy eficiente, pero si uno tiene que controlar una maleza perenne, por ejemplo, una correhuela o un maicillo, etcétera, uno con un producto de contacto va a secar y el efecto va a ser muy lento, tiene que cambiarse productos ya sistémicos. Pero como grande rasgo, uno con estas 4 aplicaciones, más o menos mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre, enero, marzo, uno debería teóricamente hacer un buen programa en la temporada, digamos. Entonces, ¿qué es lo que uno debería, cuando está partiendo un proyecto? Lo que normalmente se hace es, depende de si uno está preparando a última hora o preparó en el verano, hizo camellón, etcétera. Hay varias opciones de plantación, o si plantó en invierno o plantó en primavera con bolsa. Hay varias alternativas, pero lo que sí conviene hacer es, una vez que uno ya ha preparado el suelo, antes de plantar, aplicar, puede ser un glifosato o un paraquat, cada vez que las malezas tengan 5 o 10 centímetros de altura. Por ejemplo, si uno preparó en el verano los camellones y va a plantar en julio o agosto, uno debería, cada vez que uno tenga malezas chiquititas de 5 o 10 centímetros, aplicar un glifosato o un paraquat. Cualquiera de los dos. Normalmente el glifosato es más barato y más eficiente, digamos. Pero a veces son campos que vienen, por ejemplo, de huertos antiguos que tienen vallica resistente, a veces es mejor usar un paraquat, pero las dos opciones son buenas. Y hacer la última aplicación alrededor de 7 días antes de la plantación. Aunque uno vea relativamente limpio, es mucho mejor, digamos, partir más limpio para poder aplicar un residual después. Entonces, esa aplicación pre-plantación tiene que ser la última, tratar de hacerla una semana antes de inicio de plantación. Y la idea es un poco esto, cuando uno tiene preparado, por ejemplo, camellones, y uno a veces ve esto con malezas muy chiquititas, pero es un poco el estado donde hay que aplicar. Esto es un huerto que se iba a plantar en julio. Esto es una foto de haber sido de junio, una cosa así, que los camellones estaban preparados de abril o fines de abril. Entonces, antes de plantar, conviene controlar esa germinación de maleza. En plantaciones ya de un año, normalmente lo que les decía yo, que conviene hacer una aplicación en otoño para controlar la germinación de malezas pequeñas, digamos. Entonces, si uno no tiene presión de maleza resistente, o vallica, etcétera, uno puede aplicar un glifosato con los cuidados del glifosato o paraquat. Aunque uno vea con maleza relativamente chico, el objetivo de eso es preparar para hacer una muy buena aplicación de residual. Y si uno tiene malezas que son más resistentes, cuando hay hojancha, por ejemplo, no sé, zanahoria, etcétera, uno puede ocupar un glifosato complementado con valor o un glifosato complementado, que es un poco la pregunta que parecía, con oxiflorfen, a esas dosis bajas. O también si uno tiene riesgo o no tiene protector de tronco, etcétera, en vez de glifosato podría aplicar paraquat, que es un poco más seguro, igual complementado con valor o oxiflorfen. Y si tiene vallica resistente al glifosato,
conviene aplicar un graminicida como un centurión o alguna otra opción, que puede ser un desmanche o una aplicación total si la presión de maleza es muy alta. Y la idea un poco es de complementar al glifosato, es que hay maleza, por ejemplo, esta es una zanahoria, que es muy tolerante al glifosato. Entonces, si uno aplica un glifosato solo, aunque uno vea estas malezas muy chiquititas, se van a escapar. De hecho, aquí se había aplicado un glifosato y la zanahoria está completamente verde, digamos. Entonces, en esta situación conviene complementarlo. Hay una malva, perdón, una pila, también lo mismo. Y después viene la aplicación del residual, que estas mezclas se pueden ocupar desde el año de la plantación hasta el tercer año, cuando ya se pueden empezar a ocupar otras opciones, digamos. Entonces, las dos mezclas que se están ocupando es básicamente Herbadox o algún pendimetanil mezclado con valor a dosis de 200 gramos, o la mezcla más tradicional, que es Herbadox o pendimetanil más oxiflorfeno Goal 2 litros por hectárea. Esta con la restricción que me ha tocado ver varias veces, que entre la plantación y la aplicación normalmente a veces uno se atrasa, y si uno aplica muy cerca de la brotación y la hoja está muy cerca, sobre todo en ojo dormido, hay daño de oxiflorfeno. Entonces hay que tener cuidado de aplicar el oxiflorfeno hasta 15 días antes de la brotación. O del injerto también, que a veces se está ocupando mucho plantar el patrón y se injerta. Hay que tener cuidado con el oxiflorfeno, tiene que ser hasta 15 días antes de la brotación del injerto o del ojo dormido. Entonces, estas dos mezclas son bastante seguras y hay que tener cuidado de no mojar el tronco. Digamos, por eso que cuando hay protección de plantas puedes ir con glifosato, y si cuando hay malezas resistentes, por ejemplo vallica, o cuando hay mucho riesgo, digamos, para el glifosato, ojo dormido, o hay mucho viento, etcétera, mejor cambiar el paraquat por glifosato, igual con las precauciones de no mojar el tronco, porque los cerezos, como les decía al principio, tienen la corteza muy delgada, incluso con paraquat puede haber daño del tronco. Y la idea es un poco evitar esto. Esta es una plantación que se está haciendo mucho de ojo dormido, de cerezo, o de plantaciones injertadas en el campo. Entonces, controlar maleza en esta situación es muy riesgoso, y hacerlo manualmente o mecánicamente, el riesgo de dañar la planta, el tronco o el brote del ojo dormido es muy alto. Entonces, si uno aplica un residual, normalmente uno ve esto, que aquí se ven algunas malezas que van saliendo, van absorbiendo el residual y van muriendo. Entonces el control es mucho más fácil, digamos, y baja mucho la presión de malezas anuales. Después ya, es que para otra situación, lo que te decía del tercer año en adelante, ahí uno ya se amplía un poco las opciones. En el caso de cerezo, se puede ocupar valor a 300 gramos, alión también a dosis normales, a veces diurón también es una buena opción para usar, o la mezcla también Herbadox oxiclorfeno. Y la idea es tratar de ir rotando, no usar siempre el mismo residual, usar 2, 3 años, máximo uno, y después cambiarse a otro, no tanto por resistencia, sino que por selección de maleza. En el fondo, todos los residuales tienen alguna debilidad. Por ejemplo, el valor no controla bien el trébol, por ejemplo. Entonces, si uno tiene mucho trébol, se va a llenar de trébol. El caso del alión no controla muy bien la zanahoria. Entonces, si uno tiene zanahoria y usa puro alión, también se va a llenar. Entonces, hay que tratar de ir rotando los residuales, no más de 2 o 3 años, máximo uno, para cambiarse a otro. Y después, en primavera-verano, lo que hay que hacer aquí hay varias opciones. Primero, esto es más general, glifosato más aminotriazol, pero el aminotriazol solamente en plantaciones de más de 3 años. Glifosato a dosis que varían, ya son un poco más altas, porque son malezas perennes, estamos hablando de esta época. O si tenemos riesgo o tenemos miedo de usar glifosato, paraquat, pero con la desventaja que si tenemos malezas perennes y aplicamos con maleza grande, el control no va a ser tan eficiente. Y, como les decía, tratar de plantaciones nuevas, donde no tenemos riesgo por la fruta. La idea es tratar de complementar el glifosato o el paraquat con dosis bajas de valor, y eso nos ayuda a potenciar el efecto sobre malezas más tolerantes. Y después vienen los desmanches, que depende de cada maleza. Por ejemplo, aquí lo que preguntaban del maicillo.
Normalmente para el maicillo es glifosato o algún graminicida, al control de chufa, glifosato a dosis alta, etcétera. Para cada maleza hay como una receta y cada maleza tiene como un óptimo de aplicación, digamos. Por ejemplo, bueno, después venía, a ver. Aquí hay una foto, digamos, por ejemplo, la correhuela, este es el estado óptimo entre inicio entre botón y floración, el óptimo que es cuando ha agotado toda la reserva, en el caso de la chufa es más o menos 6, 8 hojas y el maicillo, como te decía, era alrededor de 20, 30 centímetros de altura. Y lo otro, una vez que uno ya tiene el programa más o menos establecido, uno puede hacer cosas para optimizarlo. Entonces, primero, aplicar en el momento indicado. Para malezas anuales, lo más chica posible en el fondo. No esperar que crezcan mucho porque se produce un efecto paraguas y tenemos más puntos de crecimiento, especialmente si uno aplica un herbicida de contacto como paraquat, por ejemplo, mientras menos puntos de contacto de crecimiento tengamos, más eficiente. En el caso de las malezas perennes depende de la especie, pero normalmente hay que esperar un desarrollo un poco más grande que las malezas anuales. Y lo otro también aplicar con maleza creciendo activamente, o sea, que no estén estresadas por sequía, etc. También aplicar las dosis indicadas, evitando las subdosis, que esto es típico, yo también soy productor, uno trata de ahorrarse un poco, pero hay que ocupar la dosis que corresponda. Usar también solamente herbicida recomendado en etiqueta. Hay algunos herbicidas, por ejemplo, hay un producto que se llama metsulfurón, que se ocupa en cultivo, que es muy eficiente para hojas anchas, pero no tiene uso en frutales, no está recomendado en etiqueta, se mueve un poco en el suelo, entonces puede haber riesgo de fitotoxicidad y también de residuos. Por lo tanto, usar solamente herbicida que esté en la etiqueta para uso en frutales y estén, por ejemplo, en plantaciones nuevas, estén autorizados para plantaciones nuevas, porque cualquier riesgo o daño que tengan, si usaron un producto que no está recomendado para plantaciones nuevas, nadie va a responder, digamos. Ojalá usar herbicida con distinto modo de acción, en rotación o en mezcla. Optimizar la aplicación, hay boquillas, maquinarias, campanas, etcétera, para hacer lo que uno quiera, digamos. Entonces, no hay excusa para no hacerlo bien. Y tener precaución con algunas cosas, por ejemplo, el periodo libre de precipitaciones por lluvia o riego. Aquí está un poco el efecto de las malezas anuales. Mientras más chicas, el efecto es mejor porque tenemos, por ejemplo, una maleza de hoja ancha, tiene un punto de crecimiento. En las vallicas o la gramínea, el punto de crecimiento está abajo normalmente del suelo, pero si controlamos malezas pequeña, digamos, como esta con un paraquat, el control es muy eficiente. Si la controlamos más grande, no vamos a tener rebrote y nos va a durar poco el efecto. También una duda que siempre aparece es si es necesario aplicar un adyuvante o un adherente, y en general ayuda, no siempre, pero para algunas condiciones siempre ayuda. Por ejemplo, si tenemos malezas difíciles de mojar, por ejemplo, chufa, platero, etcétera, conviene, digamos. Cuando hay malezas sucias con tierra también ayuda. Cuando uno aplica glifosato con volúmenes de agua mayores a 150 litros también ayuda, digamos. Para herbicidas de contacto, que necesitamos mojar lo mejor posible la superficie de la hoja, también ayuda. Y también cuando hay riesgo de lavado por lluvia, por ejemplo, aplicación en invierno o por el riego, también los adherentes o ayudantes hacen a veces que entre más rápido el herbicida. Y las alternativas más usadas, yo diría que para herbicidas sistémicos es el DASH y el LI 700, y para herbicidas de contacto como el Paraquat, por ejemplo, o el Affinity, si es que quieren usar siempre, los siliconados como el Break o Silhouette funcionan muy bien. Otro también que se está usando cada vez más en el caso del glifosato, cómo potenciar el uso del glifosato, y hay un uso de sulfato de amonio, que es un fertilizante que potencia o mejora la eficiencia del glifosato, especialmente en malezas difíciles de controlar. Por ejemplo, si uno tiene que hacer un desmanche de chufa, etcétera, ayuda mucho. Cuando hay aguas duras o sucias, digamos, y cuando tenemos malezas que están sometidas a estrés, el uso de sulfato de amonio potencia el uso del glifosato, porque en el fondo el sulfato del sulfato de amonio inmoviliza los cationes que inhiben el glifosato
Y el amonio hace que se formulen compuestos de glifosato amoniacales que mejoran la penetración. Entonces es un producto que es barato, que funciona muy bien, y la dosis es nuevamente al 1% de sulfato de amonio soluble que se ocupa para riego por goteo. Y en cuanto a aplicación, hay eh, muchas opciones de maquinaria, de protección, etcétera, pero recordarles que cada aplicación de un herbicida, sobre todo en plantaciones nuevas, tiene un riesgo, entonces hay que evitar básicamente derivas o riesgos de productos que no sean seguros, digamos. Hay, como digo, aquí esta foto está para mostrar, no la aplicación, pero sí para mostrar que hay boquillas antideriva que se ocupan con baja presión, y la idea es tener gotas gruesas para evitar la deriva, especialmente cuando hay viento. También hay distintos tipos de protecciones, etcétera. Hay varias opciones, pero hay que evitar todos los riesgos que uno puede, digamos. Hay aplicaciones con moto también que se están ocupando mucho. Otros sistemas ya para los orgánicos como flameo también se está ocupando mucho afuera. Control mecánico también en huertos orgánicos. Cerezo todavía no es muy, no está creciendo mucho el tema orgánico, pero a futuro podría ser, digamos, y ahí los controles de maleza pueden ser mecánicos o con flameo. Hay que estar preparado para lo que pueda pasar, digamos. En cuanto a la aplicación, en el caso de los herbicidas sistémicos como glifosato, aminotresol o graminicida, uno puede aplicar con muy bajo volumen, con máquinas de muy bajo volumen, pero que cada vez se ocupan menos porque son poco prácticas, y además porque el uso de glifosato solo cada vez es menos usado. Hay que tratar de siempre mezclarlo con algo, algún residual o algún complemento, etc. Entonces lo que más se está ocupando son volúmenes entre 150 y 200 litros como máximo. Y ahí hay varias opciones de boquillas de abanico de antideriva, hay algunos ejemplos, hay varios más, o boquillas de espejo también de bajo volumen. Y si uno se va o tiene que aplicar algún herbicida de contacto como paraquat, ahí hay que ocupar volúmenes de agua más o menos alrededor de 300 litros por hectárea, con boquillas normalmente de gota fina para cubrir mejor, digamos. Aquí algunos ejemplos de boquilla para herbicida sistémico. El modelo AVI de Albus es muy eficiente, que también es fácil de encontrar. Hay distintos colores, pero normalmente con una boquilla, la 0.15, la 0.2, da volúmenes más o menos entre 150 litros, y esta otra un poquito más. Todas estas boquillas, esta y las de abanico, están hechas para trabajar a 50 centímetros de altura y a 50 centímetros entre las boquillas, que es un error que normalmente me toca ver mucho, que a veces estas boquillas están más separadas, digamos, o a veces con una boquilla la levantan más y cubren 1 metro, digamos. Pero el problema es que estas boquillas están hechas para trabajar traslapadas. Entonces, si uno ocupa una boquilla, a veces quedan sectores al medio de la hilera sin cubrir. Entonces, están hechas, solo cubren 50 centímetros y están hechas para trabajar en barra, digamos, y a 50 centímetros de altura. Este otro modelo, que son boquillas de espejo, que esta la ventaja que tiene, que el abanico es uniforme. Entonces uno con una boquilla moja alrededor de 1,2 metros y puede usarla un poquito más baja. Entonces puede ser una opción buena para, a veces en plantaciones cuando tenemos amarra al suelo, a veces la barra nos complica un poco. Esta boquilla es bastante práctica. Y en el caso de si uno tiene que aplicar un herbicida de contacto, hay que usar boquillas tradicionales de gota fina. También hay modelos, estas son las tradicionales, digamos, y de espejo, que también permiten usar una boquilla y da un ancho ¿cómo se llama?, de 1 metro. Y lo otro importante en el caso de plantaciones nuevas, sobre todo en cerezo y en kiwi y en otras cosas, es proteger el tronco, porque la corteza del cerezo es muy delgada y es básicamente verde. Entonces, si uno aplica un glifosato o un paraquat incluso, puede tener daño. Entonces hay distintos modelos, de los más caros, como estos plásticos, a los más baratos, que son unas tipo cartulina y unos Tetra Pak, etcétera. Algunos plásticos, a mí personalmente el plástico no me gusta mucho porque a veces se cierran y se produce un efecto como invernadero adentro y se mantiene mucho la humedad. Entonces hay algunas alternativas, estas cartulinas, que son relativamente baratas, funcionan bastante bien, duran 1 o 2 años, que es suficiente, pero siempre proteger el tronco para no tener daño.
ahí está, por ejemplo, unos plásticos, de repente algunos muy malos, pero se produce un efecto como invernadero, se mantiene mucho la humedad y a veces se cierra arriba y se queman las plantas. Y aquí se ve un efecto, un daño de paraquat, por ejemplo, una viña, pero la corteza es muy verde, es muy parecida a la del cerezo, entonces incluso con paraquat uno puede tener daño, así que hay que evitar dañar el tronco. Y para terminar, en el fondo, un ejemplo, son varios números de costo, digamos, pero es un programa de control, no en plantaciones nuevas específicamente, pero es para demostrar de repente que a veces el uso residual hay gente que trata de evitarlo por costo, pero a la larga sale igual o más barato, digamos. Entonces, por ejemplo, es un programa con residuales, que incluye, por ejemplo, 3 aplicaciones de un glifosato, una aplicación de un paraquat, una aplicación de valor como residual y una aplicación de un graminicida. O sea, son 4 aplicaciones en la temporada. En producto son alrededor de $200, pero si uno se va a la superficie aplicada, que más o menos es un 50% más la aplicación, son más o menos $160 por hectárea. Ahora, si uno quiere ahorrarse el residual, no lo aplica y se va, por ejemplo, en vez de 3 aplicaciones de glifosato a 5, una de paraquat y un graminicida. O sea, la única diferencia es que uso 2 aplicaciones más de glifosato, el costo de producto es un poco más barato, pero si uno le agrega la aplicación, al final el costo es prácticamente lo mismo. Entonces, el mensaje es que el uso de residuales, y de hecho ha crecido mucho los últimos años, por un tema de eficiencia y también por un tema de que con puro glifosato cada año hay malezas que se nos escapan más, y si en vez de estas 5 aplicaciones durante la temporada de primavera-verano hacemos solamente 3, tenemos dos épocas de menos riesgo de daño en plantaciones. Así que esa es un poco la idea, hay que perderle un poco el miedo a los residuales. Desafortunadamente ya estábamos en una época y ya se aplicaron, digamos, pero la idea es tratar de usarlos cada vez más, e incluso yo creo que a futuro, cuando nos limiten el uso de glifosato, por ejemplo, yo creo que la única opción va a ser hacer unas 2 aplicaciones en invierno de residuales de muy largo efecto, cosa de en primavera-verano básicamente hacer desmanche, nomás no nos van a dejar aplicar en primavera-verano seguramente. Así que hay que estar preparados. Eso parece que era la última. Perfecto, don José Andrés. Muchas gracias por su presentación. Muy buena, muy buena. Vamos al tema de las preguntas ahora, que tenemos acá algunas. Y lo primero que vamos a hacer es a don Mauricio Flores, que antes me solicitó el audio y ahora se lo vamos a dar, don Mauricio. Ya. Vamos a esperar que don Mauricio active su audio. Ahí sí, ¿ahí me escuchan o no? Ahí sí, don Mauricio. Sí. Buenos días, ¿cómo está? Perfecto. Hola. Sí, te escucho. Hola. Hola, oye, José, mira lo siguiente. Lo primero es con la aplicación, esta aplicación del oxifluorfen, acompañando al glifosato en la dosis de medio litro. Con esa dosis tú anulas absolutamente el efecto que pudiese tener el tema de la codestilación. ¿El riesgo es nulo o sigue existiendo riesgo? No, igual hay un riesgo. Hay que tener cuidado en las plantaciones nuevas, hay que tener un poco de cuidado, y en plantaciones adultas la verdad que el riesgo es muy bajo, pero normalmente no hay mayor daño a esa dosis, que no es más de medio litro por hectárea en el fondo. El riesgo baja, pero no a cero, digamos. No a cero, ok. No perfecto. Eso. Y el otro tema es con respecto a esta hierba del platero, que de repente, ¿no es cierto?, son en sectores más húmedos. ¿Cuál sería una forma eficiente de abordar esa maleza? Creo que la tengo acá, pero el platero es difícil de controlar porque es muy difícil de mojar. Y aquí está. Pero y es muy resistente a glifosato. Entonces lo que funciona muy bien, pero tiene algunas limitaciones en plantaciones nuevas, es una mezcla de aminotriazol, numisol, azote con MCPA.
esa mezcla funciona muy bien. Creo que tengo una foto, déjame ver si yo tengo bloqueado. Esperamos. Parece que la eliminé de esta presentación, pero aquí está. Ahí está el platero. El platero hay dos especies. Una que es como esta de acá abajo, que es una de más chiquitita, digamos, y otra que es como un espárrago que crece hasta 2 metros de altura. Es una maleza que en invierno está como en receso, entonces la época para controlarla es más o menos octubre, noviembre. Y hay una mezcla que funciona muy bien, que es aminotriazol con MSPA. Entonces, lo que sí no se puede ocupar en plantaciones nuevas, pero esa mezcla es muy eficiente y tiene que ir de todas maneras con algún surfactante como DACH o LI700 porque tiene muchos sílice en la hoja, es muy difícil de mojar. Entonces el glifosato prácticamente no le hace nada, pero esa mezcla es muy eficiente. ¿Y en qué dosis son el aminotriazol y MSPA? Entendiendo que son El aminotriazol, plantaciones adultas ya. sí, son desmanche. Nuevamente el aminotriazol sí azote al 2% y el MSPA al 1%. Perfecto. Eso anda muy bien con los cuidados del aminotriazol y el MSPA y desmanche. Normalmente sale a la orilla de los canales, Sí, pero esa claro. mezcla funciona muy bien y si es la especie grande, si está muy grande conviene cortarla primero, ahora en invierno, y al rebrote cuando tenga unos 30, 40 centímetros, ahí hacer la aplicación. Perfecto. Ok, Eso. gracias. Ya. Muchas gracias, don Mauricio. Vamos a pasar al chat. Ahora Ya. que tenemos una pregunta, si alguien quiere solicitar audio, me levanta la mano o por el chat me dice, Sergio, quiero hablar, y yo lo autorizo. ¿Ya? Tenemos acá otra pregunta que dice, ¿qué altura recomienda para los protectores de planta? Sí, normalmente entre 25 y 35 centímetros de altura, no más allá de eso. Perfecto. Y otra Sí, ahí hay pregunta. varias opciones. Lo que yo he estado usando, yo también soy productor, digamos, y hay unas cartulinas que son muy baratas y funcionan muy bien y duran hasta 2 años en el fondo. Es una buena opción. A mí el plástico en general no me gusta y los otros hay unos que son muy caros. Los Tetra Pak también están muy caros, valen, no sé, 80, 100 pesos. Pero las cartulinas valen como 25, 30 pesos por planta y son bastante eficientes en el fondo. Pero la altura, como digo, entre mínimo 25 y máximo 35, con eso es suficiente. Perfecto. Dice acá, ¿qué opina de aplicar un residual después de una lluvia? Sí, no, el residual tiene que ser, se me olvidó decir ahí, en el caso de plantaciones nuevas, no aplicar ningún residual antes de plantar, porque a veces esa aplicación de limpieza de camellón o limpieza antes de hacer la plantación tiene dos efectos. Uno, que al mover el suelo después, al hacer el hoyo, uno pierde el efecto residual, y hay un residual que si llega esa tierra que en contacto con las raíces puede tener problemas. Entonces eso hay que evitar el uso de residuales antes de plantar. Y en cuanto a ocupar residuales antes o después de la lluvia, siempre tiene que ser antes de la lluvia, porque el residual tiene que incorporarse en el suelo. Normalmente se habla de mínimo 10 milímetros, pero entre 10 y 20 milímetros de lluvia se incorpora en el fondo, pero aplicado después de la lluvia básicamente va a quedar sobre el suelo y no va a ser suficiente para incorporarlo. El residual uno piensa que queda como una película en el suelo, pero la verdad es que tiene que incorporarse, depende del residual, se mueven un poco más, un poco menos, pero tiene que estar en la zona donde germinan las malezas, que normalmente son los primeros 1 o 2 centímetros de suelo, y para eso necesita una lluvia de 10 o 20 milímetros después de la aplicación. Lo que sí, en el caso de plantaciones nuevas, que uno usa mucho el pendimetanil se degrada con la luz relativamente rápido, entonces hay que tratar de que después de la aplicación de pendimetanil, ojalá dentro de una semana, máximo 15 días,
haya esa lluvia. Entonces, si no llueve, se pierde una buena parte de eso. Perfecto. Acá tengo otra pregunta que dice, ¿qué es lo que usted recomienda para control de epilobio y coniza? Nosotros utilizamos glifosato y es bastante dura. Sí. En el caso del epilobium, normalmente tiene que ser complemento glifosato mezclado con, o sea, complementado con valor, o a veces con MCPA si son plantaciones adultas, y como residual, si uno pone así en un rango de eficiencia, yo diría que el mejor residual para el epilobium es el alión y el diurón. Y después venir un poquito más abajo ¿cómo se llama? El valor. En el caso de la coniza, también tiene que ser el glifosato complementado, cuando está chiquitita la coniza, que yo les mostré la foto al principio. Espera un segundo. Ahí está un poco. Esa es la coniza. En este estado, uno, si aplica glifosato solo, se van a escapar todas. Entonces aquí se puede mezclar con valor a dosis de unos 80 gramos, pensando que no como residual, sino como complemento. También puede ser MCPA, una buena opción, pero siempre con algún complemento para la coniza. Y como residual, la verdad que todavía no, como una maleza que todavía no está tan, se ha ido extendiendo rápido, pero este, por ejemplo, es un campo donde se ha aplicado valor, que funcionó bastante bien, pero igual hay escape en el fondo, o sea, una maleza muy difícil de controlar porque toda esta semilla que produce aquí, la presión de semilla es muy, muy alta, porque sí tiene que ser siempre complemento. Afuera se habla mucho, es una maleza que molesta mucho en Argentina, por ejemplo, en cultivo, se usa mucho valor para controlar, también complementos de MCPA o 2,4-D a veces, eh, y de residuales yo diría que he visto el alión y el valor bastante bien, pero no óptimo, digamos, no son las mejores opciones, pero es mucho mejor que no usar nada, digamos. Pero es una maleza muy difícil de controlar. Perfecto. Muchas gracias. Tenemos acá otra pregunta de don Juan que nos dice, ¿cuántos días dura un residual en el suelo antes de la incorporación con la lluvia? Ya, sí, un poco lo que les decía, depende del residual. Hay herbicidas, por ejemplo, en el caso del pendimetanil, eh, el más crítico, digamos, yo diría que más o menos entre 7 y 15 días tiene que llover. Si no llueve entre 15 días, se pierde una buena parte. Y hay otro producto que es muy parecido al pendimetanil, que es la triflutalina, que ese yo no lo recomiendo usar en frutales porque ese sí que se pierde muy fuerte, muy rápido por la luz. Entonces, prácticamente uno tendría que ir aplicando y que fuera lloviendo después. O lo otro que se ocupa a veces en la entrilera en la zona norte, por ejemplo, aplican e incorporan con rastra inmediatamente. Ahí se pierde, pero por eso yo no recomiendo uso en frutales sobre el suelo porque se pierde. Pero el pendimetanil diría que entre 7 y 15 días. Las otras opciones, por ejemplo, la León, el Valor, el Goal o la Cimacina, la verdad que se pierden muy poco si no se incorporan, pero el problema es que si no se incorporan, hay malezas que alcanzan a germinar y después, por ejemplo, si uno aplica un Valor o una Cimacina y llueve al mes después, ahí se va a incorporar y va a empezar a funcionar de ahí para adelante, pero lo que ya germinó hacia atrás van a haber escapes. Entonces, por eso que la fecha de aplicación de los residuales es muy crítica, y yo la digo, antiguamente uno en la zona, por ejemplo, yo en la sexta región normalmente recomendaba aplicar el residual en julio, en la séptima región entre mediados de julio y principios de agosto, pero la ha ido adelantando en el fondo, porque los últimos años, agosto ha sido de hecho este año también ha sido seco, digamos. Entonces la aplicación yo la adelantaría, por ejemplo, en la sexta región durante julio de todas maneras, en la séptima máximo fines de julio o la primera semana de agosto, no más allá, para asegurarse que dentro de unos 10, 15 días se incorpore, digamos. Perfecto. Acá tenemos otra pregunta que dice,
glifosato o paraquat en complemento con Winspray o Citroliv, ¿tiene algún efecto contrarrestante mezclarlo con dicho aceite? No, los aceites se pueden usar como tienen poco efecto para mejorar el cubrimiento, lo que sí mejora es la adherencia en el fondo. Entonces, o le dan peso para darle peso a la gota, para aplicar con baja adheriva, es una buena opción de repente en el caso de los glifosatos, por ejemplo, si uno le agrega aceite, mejoran un poco la adherencia, pero más que nada le dan un poco más peso a la gota para disminuir la adheriva. Pero en ese sentido es mejor usar algún adherente, por ejemplo el Dutch en base a aceite, pero además tiene algunos efectos, tienen algunos productos surfactantes que hacen que la penetración sea mejor. O sea, se pueden ocupar, pero no aportan mucho, salvo darle más peso a la gota para disminuir la herida, digamos, pero no tanto como surfactante. Perfecto. Tenemos acá que esta creo que es la última. Dice, ¿qué tratamiento recomienda hacer para un mulch, entre paréntesis, paja de trigo, con respecto a las malezas? Ahí sí, es una pregunta que siempre sale. Si el mulch es muy alto, digamos, y está bien hecho, normalmente lo único que sale ahí son el mismo, si es paja de trigo o de avena, sale trigo o avena como maleza, digamos, porque la maleza que está en el suelo, el efecto del mulch, si es grueso, normalmente no sale en maleza en el fondo. Eh, pero va a salir ¿cómo se llama? El trigo o la avena. Normalmente ahí los residuales, si el mulch está bien hecho, no funcionan muy bien porque no llegan a nivel de suelo en el fondo. Entonces, si la presión de maleza no es muy alta, a veces no es necesario aplicar un residual. Si el mulch está ya más viejo y ahí está relativamente cerca del suelo, ahí conviene de todas maneras aplicar un residual, ojalá bien temprano en invierno para asegurarse que el producto llegue una buena parte al suelo. Pero si el mulch es grueso y está bien hecho, a veces el residual es perdido y hay que jugar algún poco emergente cuando salga la avena o el trigo nomás. Perfecto, don José Andrés. Creo que esa era la última pregunta. No sé si alguien tiene otra más antes de finiquitar el curso del día de hoy. Que habla ahora o calle para siempre. Creo que fue todo por hoy. Creo que no hay más preguntas. Ya, pues, Perfecto. Primero que ojalá todo, que... agradecerle, don José Andrés, por su tiempo, por la presentación, por instruir en este sentido el control de las malezas. Muy buena presentación. Un aplauso a la distancia para usted. Y eso, agradecerle por su tiempo, güey. Ya, muchas gracias y saludos a todos. Y buena la temporada. Parece que está lloviendo en Curicó, ¿no? No, Yo estoy aún en no, yo estoy Santiago. acá en la oficina Carmen y aún no cae una gotita, pero tiene pinta. Ya, ojalá, para que se incorporen los residuales que se han aplicado ahora último. Ya, pues, listo. Ya, Muchas nos gracias. vemos. Hasta luego, que estén muy bien. Un abrazo Chao. a todos, cuídense todos. Chao. Muchas gracias por asistir el Ya, día de chao, hoy. gracias.